Hola, mis queridos estudiantes. Lamento mucho el inconveniente que hubo hoy con la conexión, con mi conexión, que es la primera vez que se presenta en unos 3 años que tengo yo aquí. Em, bueno, pero vamos a tratar de solucionarlo lo más pronto posible, de la manera más sencilla, ¿no? Eh, Hay que presentarse. Em, Esta es la clase de Lengua Española 1 de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central. Y hoy toca de todas maneras, aunque era para hace 2 semanas, me parece, tocaba hablar de las falacias, o eso había prometido yo en la clase anterior. Y como no hemos podido reunirnos, entonces voy a grabar. Voy a utilizar para eso el material preparado por la profesora Lady Jiménez, que en este momento es profesora del departamento de traducción, pero cuando era preparadora del Departamento de Estudios Generales, o mejor dicho, de la Cátedra de Lengua y Literatura, preparó este material que a mí me parece excelente y que normalmente utilizo, sobre todo en lo referido a las falacias, porque me parece que lo pone bastante sencillo, bastante asequible, sobre todo para comenzar. eh, y bueno, ya después de ahí uno puede seguir avanzando, ¿no? Dando sus propios pasos, investigando, preguntando, ¿no? Y también en clase podemos conversar sobre eso. Bueno, para que no nos demoremos mucho, em, vamos a ver qué dice Jiménez sobre sobre las falacias. Pone un epígrafe aquí que me parece fantástico, y es de Sócrates, el conocido Sócrates, que dice, como pueden ver: ¿qué es eso, Polo? ¿Te ríes? ¿Es ese otro nuevo procedimiento de refutación? Reírse cuando el interlocutor dice algo sin argumentar contra ello es lo más frecuente que uno ve. Que uno le presenta un argumento a alguien, una queja, o bueno, en general un razonamiento, una idea, y esta persona simplemente se ríe, en lugar de demostrar que nuestra idea es falsa, que es impertinente, que es absurda, que no tiene uno razón. Lo que hace es reírse, cosa que no solo es hiriente y ofensiva, que ataca la, la reputación, la imagen de uno, sino que además no sirve para demostrar nada, ¿no? Lo único que demuestra es, bueno, en primer lugar, la mala educación de esa persona, pero más profundamente la falta de ideas, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es una falacia en primer lugar? El término procede del latín falacia, que significa engaño. Yo les he dicho que significa mentira. Bueno, mentira mentira no tanto, pero engaño sí, manipulación sobre todo. Una manipulación consciente, aunque puede ser inconsciente, puede ser que el que hace la falacia no se da cuenta, pero es en todo caso un instrumento que se puede utilizar para manipular, para engañar a alguien. Engaño, y lo que empleamos como sinónimo de sofisma, palabra que acuñaron los griegos para designar el argumento engañoso. En nuestra vida cotidiana utilizamos la palabra falacia para referirnos a algún tipo de engaño o idea falsa. Sí, siempre los políticos, por ejemplo, siempre están diciendo tal cosa es una falacia que ha dicho el opositor para, para significar que en realidad es mentira, ¿no? Que no es verdad eso que está diciendo, que no debemos creer lo que ha dicho el otro. Pero uno y otro hay que examinarlo porque bien podría ser que los dos están tratando de engañarnos. Y no lo digo solo de los políticos, lo digo de cualquier persona, solo que los políticos son como especialistas, ¿no? En este contexto, las falacias son razonamientos incorrectos y, sin embargo, persuasivos. Ya vamos a ver por qué son persuasivos. No deberían ser persuasivos al ser incorrectos, al ser engañosos, pero logran muchos de ellos, muchos de los razonamientos falaces, logran el objetivo que es que el otro quede convencido, aunque no haya razón para convencerse de esa idea. Eh,
Existen, antes de comenzar con los tipos de falacia, habría que añadir aquí que existen dos grandes tipos de falacia. Las falacias están clasificadas en dos grandes grupos, ¿no? Y dentro de esos grupos también hay subdivisiones, ¿no? Suele suceder con casi todo. Existen las falacias formales y las falacias no formales. Las falacias formales se entienden como aquellas que tienen que ver con la forma, con la presentación del argumento. Y las otras, las no formales, tienen que ver con el fondo, ¿no? Con la argumentación propiamente dicha. O más que eso, con los hechos que se presentan como razonamientos, ¿no? No son formales porque no son la forma, son no formales porque se refieren a aquello que uno cita, a aquello que uno menciona, ¿no? El fondo. Entonces, en las no formales tenemos una de las más usuales, que es la falacia ad hominem, ¿no? Que esto en latín podríamos traducirlo a algo así como con el hombre o sobre el hombre o al lado del hombre, ¿no? Y en español normalmente se le traduce como falacia de ataque al hombre, ¿no? Es decir, es una afirmación que no pretende o que no logra, no, sí, no logra demostrar que es falso lo que otra persona ha dicho, sino que significa un ataque a esa persona que ha dicho eso, ¿no? Si tú vienes y me dices ah, que la democracia es el mejor sistema de gobierno que existe, y yo te digo, pero ¿qué vas a saber tú de eso si tú eres gordo, si tú eres feo, si eres calvo, ¿no? Si eres cojo? ¿Qué tiene que ver esa condición física o cualquier otra condición con el hecho de que esta persona está dando un argumento? Está dando un argumento, está haciendo una afirmación y usted pretende demostrar que eso no es verdad. Lo que no debería hacer es atacarlo, ¿no? Debería atacar la idea, demostrar que la idea no es verdad, pero comenzar a recitar los defectos que tiene esa persona, no van a demostrar eso. Sin embargo, hay gente que termina convencida porque, bueno, si tú lo dice un gordo, ¿qué va a saber de democracia? Así que la idea que dice debe ser falsa. En lugar de refutar las afirmaciones de un adversario, se intenta descalificarlo personalmente. Y los ejemplos que pone Jiménez son, claro que lo dice, ¿qué esperabas tú de una negra? Ah, ¿Qué tendrá que ver el color de la piel de la persona con lo que argumenta? A lo mejor tiene algo que ver, pero el solo hecho de mencionar el color de su piel no demuestra que sea falso lo que dice. Eso no sirve en absoluto y nunca servirá para demostrar que es falso. Tú no eres mujer, así que lo que vayas a decir sobre el aborto no cuenta, ¿no? Es un argumento totalmente falaz, ¿no? Porque no demuestra si el aborto es bueno o malo, o correcto o incorrecto, si es delito o no, si debería castigarse o no. No lo demuestra, solamente descalifica al otro porque no es mujer. Y puede hacerse al revés también, ¿no? Tú eres mujer, tú no sabes de eso. Eso no tiene nada que ver con, con el razonamiento. Fíjense que la ilustración que pone Jiménez, en la ilustración que pone Jiménez está una persona que parece estar discutiendo con otra y le dice, más falacia serás tú, ¿no? Y esto en el fondo implica que la persona que utiliza las falacias, eh, a esta persona evidentemente le están diciendo que está argumentando con falacias, lo cual no es argumentar. Y esta persona se defiende diciendo, más falacia serás tú, lo cual en el fondo implica que es un ignorante, porque no conoce la palabra falacia. Y no, si no conoce la palabra falacia, también es probable, no es totalmente seguro, pero es probable que no conozca los tipos de falacia y que no sabe cómo se construye un argumento convincente. Se mueve con falacias, con argumentos engañosos, que puede ser que no sepa que en realidad son falsos razonamientos. Un segundo tipo de falacia, sí, este era el primero. Un segundo tipo de falacia es la falacia ad ignorantiam, ¿no? Que es la apelación a la ignorancia. No ignorancia con respecto, en el sentido
de que una persona no tiene conocimientos, que no ha estudiado. Se refiere al no conocer ciertas cosas o no, o a que alguien no conozca ciertos hechos. A ver, la falacia o la falacia ad ignorantiam significa aceptar una conclusión porque no hay pruebas en contra de ella. Cuando yo era estudiante, existía en el pensum de la Escuela de Idiomas una materia que se llamaba matemática. Existía matemática general uno y 2 y existía matemática 3 que en realidad se llamaba ah, lógica simbólica. Todos sufríamos mucho en esa materia y la odiábamos porque, bueno, porque era difícil de entender qué es lo que le pasa a uno cuando dice que odia una materia. Lo que pasa es que no logra entender muchas cosas o algunas esenciales. Pero después de haber pasado por ella, aunque uno la sigue odiando, uno se da cuenta a medida que avanza en el estudio de los idiomas, uno se da cuenta de que lo que pasa con esa materia es que es muy importante, ¿no? Fastidiosamente importante. En esa materia se pretendía que uno fuera capaz de construir y de identificar razonamientos correctos, bien armados, convincentes, y que además los pudiera reconocer, ¿no? Darlos y recibirlos, construirlos correctamente y además identificar si los que le daban a uno eran o son correctos, si son razonamientos y no falacias. El capítulo de las falacias en Matemática 3 era especialmente abundante e importante, solo que ah, cuando uno tiene la mente demasiado desordenada, es difícil entrar por el redil. A muchos nos costó años encontrar ese camino y llegar a la idea de que es necesario entrenarse con respecto a eso. Porque si uno se va a ganar la vida construyendo textos y además desarmándolos para volverlos a construir, que es lo que uno hace cuando es traductor, lo más lógico es que debería tener herramientas, recursos para identificar cuándo los razonamientos están bien construidos y cuándo no. Y, y no permitir que el texto lo engañe a uno. Imagínense ustedes el texto que lo engañe a uno. Si el texto es más habilidoso con eso que el traductor, entonces la traducción va a estar peor que el original, ¿no? Y esto lo digo así para decirlo rápido, que podría ser mucho más detallado y me demoraría más, pero en realidad lo importante aquí es subrayar, ¿no? Destacar mucho la importancia de conocer, identificar y excluir de nuestro discurso todo aquello que pueda ser un argumento falaz, engañoso, falso eh, y, y mentiroso, ¿no? Manipulador. La palabra que quería era manipulador. Entonces la falacia ad ignorantiam, perdonen mi latín, trata de aceptar una conclusión porque no hay pruebas en contra. Vamos a ver los ejemplos de Jiménez. Le he suspendido, esto lo escribió en español, lo he reprobado en el examen porque usted copió en el examen. Y el estudiante responde, no, eso no es cierto. Y el profesor responde, ¿usted puede demostrar que no copió? El, el profesor pretende que el estudiante demuestre que no copió. Eso ya está demostrado. El estudiante respondió su examen, probablemente lo respondió correctamente, pero no debemos suponer eso. Solo que el que tiene una hipótesis acerca de las respuestas del estudiante es el profesor. Quien debe demostrar algo es él, pero no la sabe, ignorancia. No, el profesor no tiene esas pruebas. Entonces, como no tiene las pruebas de que el estudiante no se copió, quiere que con eso quede demostrado que sí se copió, lo cual es, como pueden ver, un enredijo
de razonamiento, que en realidad no es un razonamiento, es una falacia, en realidad es un falso argumento. El que no tiene pruebas para demostrar eso es el que está acusando, es decir, el profesor. El otro hizo lo que se le pidió que hiciera, respondió al examen. Ahora, ¿cómo va a demostrar? ¿Cómo puede demostrar que no se copió? Además, no es él el que está diciendo que pasó esto o pasó aquello. Es el profesor que está acusándolo el que tiene que demostrar que esa acusación de él es correcta, ¿verdad? ¿No? El argumento ad ignorancia hace caer a mucha gente, ¿no? Este es el argumento de mucha gente que dice cosas como, por ejemplo, los, uh, los unicornios existen, porque nadie ha demostrado que no existen. No. Bueno, es que no, eh, para demostrar que no existen, lo que hay que hacer es observar la naturaleza. Esa sería la demostración, supongo yo. Usted que afirma que sí existen, usted tiene que demostrar que sí existen, ¿no? Usted no puede ignorar la prueba, la evidencia que tiene que demostrar de sus afirmaciones. Um, a ver, falacia por composición. Reside en atribuir las características propias de un elemento al todo en el que se integra. ¿Sí? Como hay, como el conjunto de la cosa tiene ciertas características, entonces uno puede argumentar equivocadamente que cada uno de los elementos que componen esa cosa son exactamente así como es el todo, ¿no? Miren, el ejemplo de Messi es fantástico, ¿no? Messi es el mejor jugador del mundo, por tanto la selección argentina es la mejor del mundo. Um, Creo que esto está al revés. Uh, bueno, vamos a ver si se aclara leyendo los otros ejemplos, ¿no? La iglesia es la iglesia de los pobres. Luego, es decir, por tanto, la iglesia es pobre. Eso no es verdad, ¿no? La iglesia sí es la iglesia de los pobres, o así se le debe concebir, pero la iglesia no es pobre, ¿no? Entonces, tiene unos elementos que son verdad, pero en su conjunto no es verdad. Eh, lo cual me hace pensar que quizá esta definición está, no quisiera dejar esto grabado, pero es que me parece de repente, y me estoy dando cuenta en este instante, antes cuando revisé el material no me di cuenta. Perdonen, chicos. Eh, Parece que la definición estuviera al revés, ¿no? Que dice que atribuir las características de un elemento a todo el conjunto. En este caso es correcto lo que dicen ahí de Messi. Él es un buen jugador, por tanto la selección argentina, de la cual él forma parte, debe de ser toda la mejor, la mejor. Sí, eso concuerda con la definición. Luego, el de la iglesia, mejor no lo analizo, porque aquí no sé reconocer en realidad, voy a tener que editar esa parte del video. Ustedes saben que yo no hago eso. No voy, no veo con claridad. Sí, sí lo veo. El hecho de que la iglesia deba ser la iglesia de los pobres es parte de los elementos que componen la iglesia, ¿no? Es parte es un elemento que está en la definición. Pero si la consideramos en su totalidad, sabemos que no es pobre, no es pobre. Entonces, pensamos que como, o el autor de esa frase parece pensar que como hay un elemento que dice una característica, como hay una característica que es así, la iglesia de los pobres, entonces toda la iglesia uh, es pobre. Ese argumento no es aceptable, aunque también es un ejemplo bastante discutible, aunque no es discutible por el razonamiento, sino por, ustedes saben, por la
por los desacuerdos que crea el tema en el cual está incluido. Pero también podemos argumentar aquí y en la clase que precisamente el hecho de que sea un tema controvertido nos hace pensar que aquí el razonamiento hace más falta que en otros casos. Como el razonamiento, perdón, como el tema es controvertido, necesitamos que la razón nos lo aclare. Sí, la iglesia tiene que tener esa característica, ser la iglesia de los pobres. Ah, como ese elemento es así, entonces podemos decir, podemos demostrar con eso que en su conjunto la iglesia es pobre. No, porque en realidad tiene mucho dinero. Sí, y puede pasar con cualquier institución, ¿no? Por ejemplo, un canal de televisión puede ser el canal más popular, ¿no? Porque se supone que los medios de comunicación existen para educar y entretener a la gente. Pero esa característica particular de los medios de comunicación, ¿se cumple con este canal? Pues no, porque en general, en su conjunto, aunque haya elementos dentro de él que sí cumplen, en su conjunto no se cumple eso. Ese canal no educa, ni entretiene, ni hace reflexionar a la gente, ni enseña nada bueno. En su conjunto no, aunque haya dos o tres programas que cumplen con eso. Eso pasa también con este tema. El tema de la iglesia es delicado y controversial y por eso uno termina confundiendo. Y voy a repetir, aunque ya lo he dicho muchas veces, que es precisamente en esos casos cuando uno necesita que la luz de la razón, el razonamiento correcto, bien equilibrado, se presente para aclararle a uno las cosas. Eh, Qué bueno que se me presentó, porque ya vieron que al principio estuve algo dudoso, pero ya se aclaró. No voy a tener que editar el video. No, no lo hubiera editado de ninguna manera, porque nunca lo hago. Eh, el equipo del River Plate tiene madre, porque todos los jugadores tienen madre. Claro, aquí es mucho más sencillo. Cada uno de los hombres que componen el equipo tiene cada uno su mamá, lógicamente, ¿no? Ahora vamos a pensar en el equipo en conjunto. ¿El equipo tiene madre? No, porque no es un ser humano el equipo, aunque esté compuesto de seres humanos. Entonces, no se produce en el conjunto lo que se produce en cada uno de los elementos. Ese ejemplo creo que es magnífico. El de la iglesia hay que explicarlo bastante más. Voy a seguir porque no hay nadie en este momento, esto que voy a decir es una falacia, voy a seguir porque no hay nadie en este momento que me diga que, que no ha entendido algo. Si no me hablan, ¡ja, ja! Bueno, a ver, también existe la falacia por división, atribuir las características propias de un todo a cualquiera de sus elementos, lo contrario de la anterior, ¿no? Por composición, o sea, por suma de elementos, uno cree que les puede atribuir las características del elemento al conjunto, a la composición. Y aquí es que puede uno atribuir las características del todo a sus elementos, al revés del anterior. Veamos este ejemplo o estos ejemplos. Debe ser muy buen jugador porque está en un equipo magnífico, ¿no? El contrario de Messi, ¿no? Ah, el equipo es magnífico, pero puede haber jugadores que no sean magníficos, sobre todo si es una selección nacional en que una persona decide quiénes forman el equipo. Ah, también uno puede decir, mi universidad es la mejor de mi país, y entonces esa es una característica del conjunto general, pero uno puede sacar a partir de ahí la conclusión de que todos los profesores de esa universidad son magníficos. No puede sacar esa conclusión porque puede estar en esa universidad el peor profesor de ese país, ¿no? Podría estar. Nada hay que nos elimine esa posibilidad. Y es bastante sencillo darse cuenta, ¿no? Ni siquiera hay que ponerse a examinar profesor por profesor. Simplemente es posible o no es imposible. El otro ejemplo es, Juana es un encanto, luego su nariz es un encanto.
Es tan falaz este razonamiento que es ridículo, ¿no? Que es absurdo, que uno nada más lo huele y ya sabe que es una falacia. Ni siquiera hay que examinarlo mucho. La persona es un encanto, entonces su pie izquierdo es un encanto. ¿Ah? Eso no cabe en la razón. Vamos a ver ese ejemplo de la ilustración. Hamlet es una obra, perdón, una excelente obra, por lo que todo el que la representa será excelente. Más o menos lo mismo del equipo de fútbol. Todos los actores que participan en la obra son excelentes, solo porque la obra es excelente. Eso no tiene sentido, porque bien podría haber algún actor que no sea excelente, o incluso bien podría haber algún actor, o más de uno, que sea muy mal actor, ¿no? Y eso no le quita méritos a la obra, porque la obra fue escrita por un autor, no fue escrita por los actores. Hay que tener cuidado con esos tipos de pensamientos. Después sigue la falacia ad misericordiam, ¿no? La apelación a la piedad, a la misericordia. Muy cómico esta ilustración, donde hay un juicio y el abogado de la defensa le dice al jurado, ¿cómo pueden acusar a este hombre de matar a su madre? Es un huérfano. Claro, a partir del momento en que su madre muere, él es huérfano. Sí, pero precisamente estamos tratando de verificar si él mató a su madre o no, ¿no? Lo acusan de haber matado a su madre. Así que no puede un argumento tratar de inclinarnos hacia la desgracia que es haber perdido a la madre. Porque en el juicio para decidir si él mató a su madre, lo que importa es eso, si la mató o no la mató. No que, ay, pobrecito, no es que quedó desamparado en el mundo porque perdió a su madre. Ahí hay un argumento retorcido que busca convencernos o persuadirnos o hacernos tomar una decisión o tomar cierta otra actitud a partir de un pensamiento que está mal construido, ¿no? Que no apela a la razón, apela a la piedad, apela a las emociones. Y esa es quizá la, la forma de persuadir que prefiere la gente, ¿no? Siempre eh, pidiendo que se tome en cuenta el asunto emocional para disculpar algo que es muy importante, que no debería disculparse de ninguna manera, y mucho menos eh, porque la situación porque la situación mueve los sentimientos. Puede ser que mueva los sentimientos, pero la razón es la razón. La- la- el pensamiento, los hechos objetivos tienen que ser considerados de otra forma que no la sentimental. Vamos a ver los ejemplos propiamente dichos. Si lo haces, me voy a sentir mal. O sea, puede ser que lo que vayas a hacer es necesario y es correcto y es bueno, pero yo me voy a sentir mal, entonces no lo hagas, ¿no? O incluso uno mismo se puede decir. Que yo pensaba hacer era bueno, era correcto, era necesario, ¿no? Era legal, pero fulanito se va a sentir mal. Yo mismo me pongo una falacia, ¿no? Mejor no lo hago, porque entonces fulano se va a poner a llorar, el niño se va a poner a llorar, entonces mejor no lo obligo a comer. Mi mamá se va a molestar conmigo. Ah, entonces no denuncio a este señor que me lanza piedras a la ventana todos los días y tengo yo que cambiar la ventana eh, a cada rato, ¿no? Que pagar para que me pongan una nueva ventana. Pero como el que me lanza la piedra es compadre de mi mamá, entonces yo no lo voy a ir a denunciar para que mi mamá no se sienta mal, ¿no? Para que mi mamá no pase vergüenza, ¿no? Pero me estoy poniendo yo mismo una falacia ad misericordiam, eh, que es totalmente retorcida porque me estoy haciendo daño a mí mismo o le estoy haciendo daño a cualquiera, ¿no? Yo como autoridad, por ejemplo, podría decirme a mí mismo, bueno, debería apresar a fulanito que anda por ahí lanzándole piedras a las ventanas de la gente, la rompe, pero no, mejor no lo voy a apresar porque, bueno, seguramente sus hijos se van a sentir muy tristes de ver que su papá está en la cárcel.
Eso tiene que ver con los sentimientos, pero no es culpa de la razón, ¿no? La razón es que ese señor no debería tener por qué lanzar piedras, ¿no? Eh, ya sé que he girado mal, señor guardia. No sé, yo no me siento bien de decir guardia solamente ahí. Oficial, quizá habría que decir. Quizá esto es un ejemplo tomado de un texto español. Yo sé que he girado mal, sí, claro que es español. He girado en lugar de giré. Yo sé que he girado mal, guardia, pero por favor, no me multe. Ajá. Has girado mal, eso implica que te tienen que poner una sanción. Pero este está apelando a la misericordia del otro. Si lo hace, me quitarán el permiso de conducir, no podré trabajar y mis hijos se verán en la miseria instantáneamente, ¿no? Ah, lo que primero se le viene a uno a la mente al oír una cosa así es decirle, pero bueno, si tú necesitas trabajar, no violes las normas, porque entonces te metes en problemas. Eso es lo razonable. Pero andar por ahí violando las normas, porque luego voy a poder convencer a la autoridad de que no me castigue porque mis hijos se van a quedar en la calle, eso es no tener conciencia de los razonamientos que uno emplea, ¿no? Y eso no puede ser. Y si uno escribe así, que es lo que en primer lugar nos atañe en esta clase, si uno escribe así, no puede esperar que los textos queden razonablemente bien hechos. Luego viene la falacia ad populum. Me gusta el nombre, ad populum. La falacia ad populum consiste en hacer referencia a lo que hace todo el mundo o la mayoría. Ya a sus madres les habrán dicho, ah, sí, tú vas ahí con shorts a la escuela porque tu amigo Pedro y tu amigo Alejandro van con shorts. O sea que si Pedro y Alejandro se lanzan por un barranco, tú también te vas a lanzar. ¿Ah? Reconocieron la falacia. Si estuviéramos aquí en persona, estuvieran ustedes ahí, les pediría que me explicaran quién es el que está cometiendo la falacia. ¿Mamá o el muchacho que quiere ir, que no quiere llevar los pantalones a la escuela, sino que ir en shorts, ¿no? Que antes dije shorts, disciplinamente, y no quiero. Se llama chores en español. Chor y chores. Vamos a ver. Bueno, seguramente la próxima vez que nos veamos en una videollamada les preguntaré quién es el que está cometiendo la falacia. Pero ahorita vamos a seguir con estos ejemplos. Debe ser una película estupenda porque hay unas colas enormes en la taquilla, ¿no? Todo el mundo lo hace, todo el mundo quiere ver la película, todo el mundo hace cola para entrar al cine. Ay, la película debe ser buena. De verdad, puede ser la peor película del mundo, porque aquí entre nos, esto no forma parte de ese razonamiento, por favor. Eh, Este es mi, 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 mi- mi sentido del criticarlo todo, ¿no? Que no es bueno tampoco, o puede llegar a no ser bueno. Este es mi sentido de criticón. Puede ser la peor película del mundo, porque la gente tiene mal gusto, ¿no? Cierro el paréntesis. Pero eso no es un razonamiento. Eso que yo acabo de decir así como en secreto, eso no es un razonamiento. Porque yo tendría que demostrar que la gente tiene mal gusto. ¿Y cómo se demuestra eso? Em, pero ciertamente bien podría ser una mala película, incluso la peor del mundo, y podría de todas maneras haber cola en el cine para verla. Y una de las primeras razones para comprender que hubiera cola es que cuando uno no ha visto la película, uno no sabe si es buena o es mala. Entonces, no tiene nada que ver con el razonamiento. La gente está haciendo la cola para ver la película. Ya después de verla, decidirá, ¿no? Sobre todo si le pones razonamientos a la cosa, ya sabrá si fue buena o no. Antes no. O sea, el hecho de que haya cola para ver la película no demuestra que la película sea buena, tampoco demuestra que sea mala. Pero como aquí está el ejemplo, en el ejemplo dice estupenda, eh, puede serlo, sí. El hecho de que haya cola para verla no demuestra eso y no demuestra lo contrario. ¿Por qué saqueaste aquella tienda durante el motín callejero? Ah, porque todo el mundo lo hacía. O sea que si
todo el mundo se lanza por un barranco, es el mismo razonamiento. Todo el mundo lo hace, eso no tiene nada que ver. Todo el mundo podría estar equivocado. Acuérdense de Galileo, ¿no? Todo el mundo pensaba que el Sol y todos los astros, todo el universo, giraba en torno a la Tierra. Y Galileo hizo unas observaciones con su telescopio y demostró que, bueno, quedó demostrado para él, por lo menos, ¿no? Científicamente, que en realidad es alrededor del Sol que gira la Tierra y los demás planetas, ¿no? Y no sé si Galileo habrá llegado a decir que todo en el universo gira alrededor del Sol, pero ahora sabemos que no es así, no todo gira alrededor del Sol, solo lo que está en el sistema solar, los poquitos planetas que están ahí. Eh, lo iban a matar por eso. Usted tiene que pensar como todo el mundo, es decir, que todo gira alrededor de la Tierra. Si no hay razones para pensar eso, razones contundentes, razones que se puedan tocar, razones que vengan de una medición, de una, de un razonamiento, ¿no? Del análisis de las evidencias. Si no hay de ese tipo de razones para pensar eso, entonces no lo podemos pensar y no nos podemos dejar convencer por ese argumento de que todo el mundo lo hace, ¿verdad? Debe ser correcto. Eh, o, eh, o el contrario, que no lo hace nadie, así que no debe ser correcto. No, tiene que haber una evidencia. Bueno, vamos a ver la siguiente. Falacia del falso dilema. Consiste en proponer dos alternativas como si fuesen las únicas posibles o existentes. Odio las espinacas, mamá, como cuando Mafalda dice, odio la sopa, o como cuando yo digo, odio la cebolla. Odio las espinacas, pues te vas a morir de hambre. Mira, ya llega la conclusión de primera. Te vas a morir de hambre si no te las comes, cómetelas ya. Es decir, lo único que existe en la vida y que pueda alimentarlo a uno y que impida que uno se muera de hambre es comer espinaca. No, no es verdad. No es lo único que uno puede comer. El muchachito no le gustan las espinacas, bien podría la madre servirle alguna otra cosa, ¿no? Enamorarlo de las espinacas también podría, sí, también podría ser. Pero algo hay en el organismo del niño que rechaza la espinaca. Algo hay en mi organismo que en 50 años yo no he logrado comer cebolla con placer, ¿no? Eh, si la comida no sabe a cebolla, contento con la cebolla, no hay problema. Pero si la comida sabe a cebolla o si es un pedazo de cebolla, no puedo. Mm, uf, este, mi hija agarra la cebolla así como si fuera un mango y le mete un mordisco y se la come toda entera, ¿no? Y yo ni siquiera puedo ver eso. Pero entonces sería un falso dilema. Eso no existe dilema ahí. El dilema de ¿como espinaca o me muero? No, no existe el falso dilema. No existe ese dilema porque tú puedes comer otras cosas, ¿no? No puedes restringir eh, las opciones que tienes a esas dos. En este caso es comer espinacas o morir. Y morir. Son las dos opciones. No hay otra. En otro caso será, eh, no puedo ir a trabajar porque no hay autobús, que no es verdad, hay otras opciones. Siempre existe taxi, siempre existe el tren, siempre existe caminar, siempre existe el avión. Hay unas que son como exageradas, como para ir a trabajar, ¿no? Pero existen, ¿no? Quizá la del avión te tardaría más, pero es un medio de transporte alternativo al autobús, ¿no? También existen las motos, también hay el caballo, ¿no? O miles de opciones. No puedes restringirla a dos, porque el dilema es un asunto de dos, ¿no? Dos alternativas. No existen dos. En la falacia del falso dilema, le hacen pensar a uno o uno les hace pensar a los demás que solo existen esas dos opciones y que si no tomas la que yo quiero que tomes, entonces, eh, problema. Además de que existen solo dos opciones, que no es verdad, lo están tratando de convencer a uno de que
hay que aceptar la que te están diciendo. No, siempre existen otras. O bueno, siempre quizá no, pero lo más normal es que haya otras. No hay que enfrascarse en esas dos porque es falso. Y no hay que aceptar esos argumentos porque no son argumentos. El que se casa lo hace con una mujer hermosa o con una mujer fea. Tira, ¿no? Ya ustedes saben, hay mujeres que no son hermosas ni feas, y aunque aquí entre paréntesis, las mujeres son todas bellas, ¿no? Hasta las que se llaman feas. Si es hermosa, vas a tener celos, porque los demás la van a estar mirando todo el tiempo, la van a tratar de seducir, etcétera, celos. Y si es fea, no te va a agradar en realidad, ¿no? Uno se dice, bueno, si no te agrada la mujer, no te cases con ella. Eso es un problema que te estás creando tú solo, que te hiciste crear, que dejaste que otros te crearan, ¿no? Que si tu mujer es fea, no lo vas a disfrutar, no vas a disfrutar del matrimonio. Es un falso dilema. Mentira, eso no es así. Además, si tú quisieras restringirlo en esas dos opciones, también te estás engañando porque existen otras mujeres que no son feas ni bonitas, o que no son bonitas ni feas. Y además, eso tampoco es un problema en absoluto. La belleza de la gente casi no importa para nada. No sé qué vas a estar tú considerando eso para ver si te casas o no te casas. Te está creando una falacia, un argumento engañoso, o te estás dejando convencer por un argumento engañoso porque no existen solamente esas dos opciones. Si es hermosa, causa celos, si es fea, causa desagrado, y la conclusión entonces es que mejor no me caso. Y no te vas a casar que sea porque no te quieres casar, no por ese estúpido falso dilema, por esa estúpida falacia que lo que hace es estorbarte. Existe, creo que esta es la última, la falacia ad baculum. También este nombre me gusta. Me gustan los que terminan con el singular en latín. Algún día hay que aprender a hablar latín. En la falacia ad baculum se reemplaza la razón por el miedo, ¿no? Es la falacia del miedo. Evoca la posibilidad de que se produzcan consecuencias desagradables, dolorosas, vergonzosas, para para quien no se deja convencer, ¿no? Entonces, el argumento que pone aquí de ejemplo Lady Jiménez es, mira, Laura, tú necesitas este empleo y yo necesito una secretaria cariñosa. ¿Por qué tiene que ser cariñosa la secretaria? Tiene que ser inteligente, eficiente, una buena trabajadora, ¿no? Que sepa hacer el trabajo. ¿Qué importa si no es cariñosa? Tiene que ver el cariño con el trabajo. A no ser ponerle cariño al trabajo, pero cuando una persona le tiene cariño a su trabajo, no la llamamos cariñosa, ¿no? La llamamos profesional. Mira, Laura, tú necesitas este empleo y yo necesito una secretaria cariñosa. Ya el primer indicio de falacia. Así que será mejor que nos entendamos, que nos entendamos. Él lo que necesita es otra cosa, no una secretaria, ¿no? Pero está presentándolo de manera que a la muchacha le conviene aceptar el empleo, ah, porque bueno, si no lo tiene, va a sufrir consecuencias desagradables, pero en realidad está tratando de convencerla de eso porque eso le va a traer beneficios al empleador, no a la empleada. Entonces, uno tiene que estar informado sobre cómo funciona este razonamiento, porque si no, trae unas consecuencias en las que caen los inocentes o, como en uno de los primeros tipos de falacia, los ignorantum, los ignoranta, que sería el plural de ignorante bueno, digo yo que sería el plural. El otro ejemplo es, por supuesto, usted es libre de hacer lo que le parezca mejor, ¿no? Lo hacen parecer como que te lo están poniendo a tu favor. Usted es libre de hacer lo que le parezca mejor, pero usted es consciente de que nuestro banco es uno de los principales anunciantes de su periódico. Este es un banco que pone publicidad en un periódico. Se va y le dice al periódico. Usted tiene que estar consciente de que nuestro banco es uno de los principales
anunciante y estoy seguro de que no desea perjudicarnos publicando ese artículo. Claro, porque si usted publica eso va a tener consecuencias desagradables. ¿No le da miedo? ¿No le da miedo esta falacia ad baculum? Bueno, usted le infunde miedo a aquel a quien quiere persuadir, es probable que lo convenza. Que lo convenza, no, que am, que lo haga sentir bien. Eso me recuerda a Miguel de Unamuno, el escritor, que una vez que los socialistas ganaron eh, fue Unamuno, sí, debe haber sido Unamuno, que era rector de la Universidad de Salamanca, nada menos, la Universidad de Salamanca. Cuando ganaron el gobierno, los socialistas, debe haber sido en 1931, que empezaron a abusar de todo el poder que adquirieron, ¿no? Y supongo yo que habrán querido destituir a Unamuno del rectorado de la universidad. Y bueno, una vez que lo lograron, yo creo que sí lo lograron, eh, Unamuno debe haber sido a ellos que les dijo, ustedes vencen, pero no convencen. Claro, porque sus argumentos eran falaces, ¿no? Probablemente le habrán dicho a mucha gente, usted mejor renuncia a este cargo. Si no renuncia, va a ser peor, ¿no? O sea, la cárcel, la muerte, o cosas peores que la muerte, ¿no? Mejor renuncia. El que no renunciaba sufría esas consecuencias. Seguramente forzaron a Unamuno a renunciar y él les dijo eso, ustedes convencen, pero no convencen porque sus argumentos no son argumentos, son falacias. A ver, creo que, no, hay otra. Falacia de la falsa causa. El nombre de esto en latín es muy divertido. Non causa pro causa. Ninguna causa hacia la causa. Es decir, ninguna causa hay que sea la causa verdadera. Eh, en español la definición es más o menos tomar por causa lo que no lo es, ¿no? Entonces miren esa ilustración. Me gustan mucho los razonamientos que están en las ilustraciones. Perdón, las falacias que están en las ilustraciones. Porque queda claro inmediatamente. Bueno, es claro que reprobé porque le caigo mal al profesor. Si estuvieran ustedes aquí presentes, les preguntaría, ¿cuál fue la verdadera razón de que esta muchacha haya reprobado ese examen? Seguramente la razón es que no dio las respuestas correctas en el examen. Y la razón de esto debe ser que no estudió lo suficiente. Y la razón de esto puede ser, por ejemplo, que no pone atención en la clase, etcétera. Ella no está cumpliendo con su deber y cuando vienen las consecuencias de eso, quiere esconderlo detrás de un falso argumento, una falacia. No, la razón es que le caigo mal al profesor. No, eso no, normalmente no es la razón. Debe haber casos, por supuesto, en que el profesor reprueba a algunos estudiantes porque le caen mal. Eso va contra el ideal de la educación, pero pasa. Pero puesto aquí, esto significa que la razón es otra. La muchacha se está dando a sí misma una, una falacia. O le está presentando al amigo una falacia. No quiero que descubras por qué verdaderamente fue que no aprobé el examen. Te voy a poner una causa que no es la causa. El profesor está en contra mía, ¿no? El profesor la tiene cogida conmigo. Me tiene el ojo puesto, etcétera. Toda la vida ha sido una falacia. Y muchos no nos hemos dado cuenta, ¿no? Nos la creemos. No se la sigan creyendo. Aunque haya profesores malos, perversos e indecentes que reprueban a los estudiantes solamente porque no les caen bien, porque se visten de colores que a él no le gustan. Aunque existen de esos, no nos podemos contentar con esa razón. Tiene que haber otras. Sobre todo si se trata de mí. Tengo que decirme a mí mismo la verdad, porque solamente así puedo yo decirles la verdad a los demás. La razón por la que no saqué buena nota en este examen tiene que ser que la noche en que me tocaba quedarme trasnochándome, aprendiéndome los tipos de falacia, esa noche me fui para la discoteca. ¿Qué iba yo a poder responder al día siguiente a las 8 de la mañana en el examen? Si no respondía los títulos de las canciones que bailé, pues no iba a poder. Y si respondía eso, bueno, entonces tiene razón.
el profesor debe haberme puesto mala nota. Y se trata de los hechos y de los hechos que son razonables, es decir, que pueden entenderse con la razón, que eh, los hechos a los cuales la razón les da la razón. No puede ser engañar a los demás ni engañarse así. Los ejemplos formales que da Jiménez son, no hay razón para que se pare el coche. No hay razón para que se pare el coche. Tiene gasolina de sobra, ¿no? ¿Y esa puede ser la única razón posible? Claro que no, esa no es la causa. Es un argumento de non causa pro causa. Puede ser que, sé yo, que el motor ya se fundió, no sé, que la bujía se cayó al piso, que ya el carro no tiene bujía. Si es que, si es que las bujías permiten que el carro se mueva. Yo no lo sé. Que la batería se venció, que ya no funciona la batería. Millones de causas puede haber. El carro tiene miles de piezas. ¿Cómo va a ser la falta de gasolina la última, la única razón? Esa no es la causa. Una funcionaria de la oficina de empleo le dice a otra, no me extraña que estos tipos no consigan empleo. ¿Has visto qué gente tan irritable? Ah, puede haber otras razones. Puede ser, por ejemplo, que no son buenos profesionales, que los examinaron, que los entrevistaron, qué sé yo, lo que sea. Ser irritable no es la única causa posible por la cual uno encuentra empleo. Es más, la gente irritable también consigue que la empleen en algunos lugares. Eh, Después en la oficina se dan cuenta de que era irritable y se dicen, ah, caramba, no hemos debido ni contratar a este, pero son capaces de encontrar empleo. Normalmente cuando van a la primera entrevista no muestran su irritabilidad. Eh, entonces, esta persona se está engañando o está engañando a la otra. No puede ser esa la razón. A ver, todavía quedan falacias. La falacia ad antiquitatem, me cuesta un poco decirla. Eh, Falacia de antigüedad, más o menos, dice ahí. Falacia de argumentum antiquitatem se traduce como recurrir a la tradición, a la antigüedad de un hecho, ¿no? El ejemplo es esta forma de gobierno es la mejor porque hemos tenido este gobierno durante 200 años y nadie ha hablado de cambiarlo. Por eso es que es la mejor, porque nadie nunca ha hablado de cambiarla. Puede ser que han tenido alguna razón para callarse. Eh, Puede ser que hay consecuencias si uno dice, este es un mal gobierno, etcétera. ¿No? El hecho de que haya durado muchísimo no quiere decir que no sea bueno. Ustedes conocerán productos que encuentran en el supermercado y que son malos, ¿no? Siempre hay los baratos y los caros, los buenos y los malos. Y hay gente que pasa 20 años comprando el malo, ¿no? Y por tanto el producto sigue existiendo, pues si la gente lo compra, el fabricante tiene con qué seguir fabricando. Y lo sigue fabricando malo y no importa porque la gente lo sigue comprando. Y ahí está una razón para que siga existiendo, pero eso no demuestra que sea bueno. Por supuesto, debes comprar un ordenador IBM. Más español no puede ser. Debes comprar una computadora IBM, porque ellos llevan vendiendo computadoras más tiempo que nadie, ¿no? Simplemente demuestra que la empresa fue fundada antes que las demás. No demuestra que el aparato sea bueno. Bien puede ser que sea bueno, pero no, la antigüedad no demuestra que sea bueno. Que es la razón por la que uno compra un producto, ¿no? Porque es bueno, porque a uno le parece bueno. Ni siquiera en ese caso, que a uno simplemente le parezca que es bueno. Ni siquiera eso, que es una apreciación subjetiva, puede demostrarse con el hecho de que es una marca vieja, antigua, quiero decir, que lleva tiempo en el mercado. Ni siquiera la sensación de que es buena se puede demostrar con eso. Ah, sí, ahora esta sí fue la última de este conjunto que tiene Jiménez aquí. Estas no son las únicas, aquí faltan unas cuantas, pero son bastantes ya para comenzar. Voy a seguir con la siguiente parte de esa exposición de ella porque
La siguiente parte me es útil para reforzar un par de cosas que he dicho antes. Características del argumento. Debe ser concreto, específico, definitivo. Se debe evitar la vaguedad, usar términos abstractos y caer en generalizaciones. Ahí tienen un poco de explicación sobre eso. Yo les menciono siempre este punto. Uno tiene que afinar lo que va a argumentar, lo que va a decir, lo que va a poner en un texto, en un comentario, en un artículo, en un ensayo, como le gusta a mucha gente llamarlo, que a mí no me gusta llamarlo así. Eh, bueno, no es que no me gusta, es que lo que uno escribe en la universidad, así como tareas de lengua española, todavía no llega al nivel de un ensayo. Ya más tarde vamos a comprender mejor lo que es un ensayo. El hecho de que en inglés lo llamen essay no es razón para que nosotros lo llamemos essay aquí. Eh, Sobre todo porque no es lo mismo. Bueno, aquí tienen ese sí y ese no, eh, pero una, una característica que tienen que tener nuestras afirmaciones es que tienen que ser concretas, ¿no? Tienen que ser específicamente de lo que estamos hablando y tiene que ser una afirmación definitiva, como dice Jiménez, aunque a veces uno necesita hacer afirmaciones que no son definitivas porque faltan decir cosas y después llegar a una conclusión. Pero en definitiva, tiene que ser definitivo lo que uno diga. Al final tiene que ser definitivo. Se debe usar términos consistentes, que en este caso yo creo que es un anglicismo. Ahí quizá debería decir congruentes, ¿no? Coherentes. Es decir, un conjunto de términos para cada idea. Es importante que se haga de esta manera cuando los argumentos dependen de las conexiones entre las premisas. Claro, si usted da una idea en el primer párrafo y utiliza unos términos, digamos, eh, metáfora, y en el tercer párrafo se va a referir a eso mismo, pero ya no dice metáfora, sino imagen poética. Entonces, bueno, no sabe que es básicamente lo mismo, pero si utilizara metáfora cada vez que se refiere a las metáforas, sería más fácil de comprender y sería más coherente, ¿no? Y si usara imagen poética todo el tiempo, más coherente, pero mezclar la terminología eh, causa un tropiezo en la lectura y la comprensión, que es más importante. Y les dejo eso ya grabado para que lo lean después, porque no quiero demorarme mucho en esto, porque no es lo que vinimos a tratar específicamente, pero nos sirve. Hay que evitar siempre la ambigüedad, ya casi después de decir eso no necesitamos decir nada más, ¿no? Se debe usar un único significado para un sentido y no una sola palabra en más de un sentido, ¿no? Por ahí viene, ahí está la explicación. Después podemos conversar sobre eso si alguno de ustedes lo siente necesario. Todas nuestras premisas, nuestras afirmaciones, las que utilizamos para llegar luego a una conclusión en el argumento, tienen que ser fiables, ¿no? No puede ser que una afirmación nuestra cause desconfianza en el lector. Una conclusión puede ser válida o es válida, debería decir. Ah, puede ser válida, pero si se basa en premisas débiles o falsas, carecerá de credibilidad. Aquí habría que ser más contundente. Una conclusión puede ser válida, pero si se basa en premisas débiles, el argumento se va a derrumbar, ¿no? Porque pesa más el argumento, pesa más la conclusión que los argumentos, que las premisas. Entonces se derrumba, ¿no? Es más habilidoso, es más conveniente hacer que las premisas, los argumentos, los razonamientos que uno expone sean contundentes. Yo tenía una profesora que decía, los argumentos tienen que ser como las piedras, ya les he dicho eso, tienen que ser piedras lanzadas a la frente, como la piedra que le lanzó David a Goliat, ¿no? Fue un solo argumento y lo derrotó, lo tiró al piso. No hizo falta más, con uno fue suficiente, con una piedra fue suficiente. Nosotros no tenemos que aspirar a convencer, a derrotar a nuestro oponente con un solo argumento, ¿no? No hay que aspirar a eso. Entre más argumentos haya, mejor. Pero sí es buena la imagen, la metáfora,
de David y Goliat, o de la piedra de David, para convencernos de que el argumento tiene que ser contundente, una cosa resistente, ¿no? Sólida, que no sea derrotado por cualquier guerrero gigante con escudo y con lanza que venga a atacarlo a uno. El- la piedra de David fue dirigida a la frente, a la cabeza, a los razonamientos que podría haber tenido Goliat, que no los trajo. Y entonces quedó derrocado con un solo argumento de David. Eh, todas nuestras argumentaciones deberían ser así, estar llenas de argumentos sólidos, que no se puedan tumbar. Um, bueno, aquí vienen unos ejemplos de argumentación que no aparecen. Creo que es porque esto originalmente era un video o Jiménez lo convirtió en un video. No, perdón. Estas premisas que están aquí tienen que ver con estos dibujos. Pero claramente yo sé que este ejemplo del Papa y la afirmación de que la mula y el buey no estaban en el nacimiento original, tienen que ver con, bueno, por ahí en alguno de estos tres, en el último mencionan el asunto del Papa. Eh, bueno, todos tienen su argumentación aquí en esta página. Todas esas fotos tienen su argumentación en esta página. Estas son las premisas, se las dejo aquí. Este debe ser el referido al aborto, este debe ser el otro argumento, la mula y el buey, y no sé, no sé. También es interesantísimo lo que pone aquí Jiménez sobre las características del texto argumentativo, y a mí me llama la atención muchísimo esta lámina precisamente porque dice cómo debe ser la tesis, es decir, la afirmación fundamental que uno quiere defender, aquel hecho del cual uno quiere convencer a los demás, del cual quiere persuadirlos. En realidad, todas las afirmaciones que uno haga en un texto argumentativo tienen que ser así, contundentes. Ah, pero aquí se refieren solo a la tesis. Nosotros lo vamos a utilizar para cualquier afirmación que hagamos. Miren, ¿cómo tiene que ser? Tienen que ser oraciones completas. En todos los planes de texto, planes de comentario que examino todas las semanas, leo que ponen simplemente una palabra, tres palabras, ¿no? Y yo me digo, bueno, sí, inflación, ok, yo sé lo que es la inflación, pero ¿qué intenta decirme este estudiante sobre la inflación? Aquí no hay una oración que me informe de un pensamiento. Y tendría que decir, por ejemplo, la inflación puede combatirse con la creación de empleos, por ejemplo. Mira, esto es una idea. Sí, podemos conversar, pues. Pero si tú simplemente dices inflación, ahí no hay una oración completa. Ni siquiera hay una oración incompleta, es simplemente un sustantivo. Entonces, chicos, hay que acostumbrarse a hacer los planes de texto, aunque sean para el consumo de uno solo, pero si se lo vas a entregar al evaluador, por favor, es convenientísimo que, que el plan esté lleno de afirmaciones completas. Puede ser el plan más simple del mundo, pero tiene que tener oraciones, no palabritas. Tienen que ser oraciones completas, con sentido y sintácticamente correctas. Tienen que estar escritas de modo afirmativo, ¿no? Porque también hay veces en que hay una oración, pero es interrogativa. Yo creo que no está del todo mal si es una pregunta, porque poner la pregunta en el plan, por ejemplo, poner la pregunta en un párrafo, eso implica que más tarde viene la respuesta. Muy bien, usted pone la pregunta en el plan y usted conoce la respuesta, la pondrá en el texto. Ok, pero sería bueno si usted le va a entregar el plan al evaluador, estén ahí dos o tres ideas que le hacen ver a cualquiera que lo lee cuál va a ser la respuesta o las respuestas a esa pregunta que usted puso en la idea principal. Es cierto lo que dice aquí, una idea principal no debería ser una pregunta, porque en realidad no es una idea, una pregunta no es una idea, es una duda.
aunque esté una idea implícita, por supuesto. Y si la, y no se pregunten, y no puedo decir tampoco una oración negativa. Claro que sí. Una oración negativa es una declaración, cuenta como afirmación. Es una afirmación en el sentido de que dice un sentido, en el sentido de que dice un sentido, ¿no? Comunica una idea concreta. La idea es negativa, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Tenemos que poner negativa, aunque existen formas afirmativas de decir negaciones. Bueno, chicos, no les voy a quitar más tiempo, no voy a extender más esto, porque en realidad no quería llegar hasta aquí, solo que cuando lo estaba examinando esta mañana para grabar algo breve que sustituyera la clase, me di cuenta de que podía hacer algunos comentarios sobre esta forma que aconseja Jiménez, que es la misma que aconseja cualquier profesor de lengua española. Jiménez fue mi alumna, así que estoy viendo aquí lo que yo le decía, pero es que eso no lo digo yo en realidad. Todos lo hemos leído en los teóricos que hablan de eso. Y ustedes también deberían hacerlo. No quería llegar hasta aquí, pero esas son dos o tres ideas a las que hay que ponerles atención. Entonces, espero que esto funcione como buen sustituto de la clase de hoy, y que podamos conversar un poquito si alguien tiene alguna pregunta o comentario o que necesita alguna argumentación, que ojalá que lo podamos hacer la próxima vez que nos veamos, que va a ser el miércoles dentro de 2 días. El miércoles 20, creo que es 20. Bueno, nos vemos, chicos. Muchas gracias por su atención. A ver.